Bueno, mi nombre es Ernesto Galván Peramo, de aquí de Jibara, nací y me crié en Jibara y soy de una familia musical, es decir, mis padres, mi papá tocaba en la Orquesta Villablanca, también todos mis tíos, y el menor de mis tíos se consagró en la música. Fundamentalmente es conocido como el director de Los Zafiros porque estuvo prácticamente 11 años dirigiendo Los Zafiros. Un gran músico, un músico que además de estar en Los Zafiros también formó parte del grupo Batey, del grupo de la vieja trova santiaguera, y participó activamente en el proyecto, en el documental del Buenavista Social Club. En el Buenavista Social Club acompañó a Omar Aportuondo, ahí lo conoció el músico Ray Cooder. Yo diría que un talento dentro de la música a nivel internacional y sobre todo yo le llamo como un descubridor de talentos, y le propuso a mi tío Manuel Galván realizar un disco en conjunto. De ahí surgió precisamente el disco Mambo Sinuendo, que obtuvo premio Grammy por mejor disco de música pop. El vínculo con el tío mío que murió recientemente ha sido muy grande, porque una vez al año al menos venía aquí a encontrarse con sus otros hermanos, y en su casa natal, en la calle Leiva número 39, que es donde actualmente yo vivo, allí se conservan fotos de él, allí estuvieron Los Zafiros. Mi mamá le planchaba los trajes a Los Zafiros, ellos ensayaban allí, estuvieron también los compadres, y el tío mío también pues ha cantado y ha tocado la guitarra conmigo. Tal es así que incluso se hizo un documental aquí mismo en Jibara que se tituló Navegando en un Pentagrama, donde bueno, siempre que me recuerdo con mucho orgullo porque interpreté con él al menos un fragmento de una canción que fue la famosa canción del gran Miguel Matamoros, Son de la Loma. También otra de las experiencias que puedo tener es que bueno, me escogieron para hacer cuando él era joven, que mi tío aquí en Jibara también estuvo participando en serenatas con Jorge Romero, un primo de nosotros, estuvo participando también en algunas descargas que se hacían en algunas casas, y entonces en el documental Navegando en un Pentagrama yo hago de él cuando joven, y eso es una cosa para mí inolvidable. En cuanto a lo que es su ejemplo en mí, sobre todo como yo lo recuerdo, me parece que no ha muerto, porque cuando he tocado con él la guitarra, yo muy modestamente, porque no me considero un guitarrista excepcional ni nada, él sí era un guitarrista excepcional, un talento, él me ayudó mucho y me hacía propuestas de qué acorde poner en un momento determinado, me hacía sugerencias, etc.